Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos con el test de repaso del tema del explorador de Windows. Bien, empezamos con la primera que dice así: ¿cómo podemos seleccionar todos los archivos de una carpeta del explorador de archivos de Windows? A. Desde la pestaña Vista, Grupo Seleccionar y Comando Seleccionar Todo, dando triple clic en cualquier lugar de la ventana Archivos. C. Con la combinación teclas Control E. Y D, dando triple clic en cualquier lugar de la barra de direcciones. A ver, esta pregunta es en realidad sencilla, aunque tiene dos puntos, digamos, de veneno. El primero de ellos es que, bueno, te intento confundir, la B y la D son un poco más del ámbito de Word, aquí no tiene nada que ver, obviamente. Y la A, pues bueno, la trampa en la A es sencillamente que, vale, grupo seleccionar, comando seleccionar todo, de acuerdo. El problema es que esto no está en vista, ¿vale? Vamos a ver. El problema es que esto está, por ejemplo, si nos venimos aquí, esto está en inicio, ¿vale? Tenemos aquí este esquema. Es verdad que con respecto al explorador de Windows no han preguntado tanto lo que tiene que ver con este esquema, que por ejemplo sí que lo han preguntado bastante más en Word, ¿vale? Pero, bueno, por otro lado es mucho más sencillo, ¿vale? Al margen de, bueno, algún que otro pestaña más contextual que nos pueda surgir según el documento o la cuestión que estemos tratando, si es un vídeo, si es una imagen, cuestión por el estilo. En principio es un esquema pues más sencillo, ¿no? El que tenemos aquí que dominar. Pero, bueno, tenemos que tenerlo al menos a este nivel para saber que seleccionar, el grupo seleccionar y sus tres comandos están en inicio, ¿vale? Eso sí que yo creo que tenemos que llegar, ¿vale? Son pocas cosas las que hay que saber aquí, ¿de acuerdo? Bien, lógicamente es Control E, que por otro lado es algo también que sirve para el ámbito también del Word, ¿vale? Para seleccionar todo un documento, pero también se puede utilizar para seleccionar todas las carpetas o todo el contenido de una carpeta, ¿vale? Todos los archivos. Bien, es la C, por lo tanto. Seguimos con la 2, que dice: en el explorador de archivos de Windows, ¿a qué pestaña deberemos acudir si queremos llegar al comando grabar en disco? Bien, esto es un poco el mismo esquema, el mismo tipo de pregunta. A, compartir. B, archivo. C, inicio. D, vista. Esto es compartir. Un poco la idea es que precisamente se comparte, o sea, lo de grabar en disco es precisamente para eso, para exportarlo, para sacarlo y compartirlo, lo que sea en cuestión, ¿no? O sea, desde, por ejemplo, este documento, si nos vamos a compartir ya nos saldría la opción de grabar en disco, imprimir, enviar por fax. Al final es una forma de sacarlo del ordenador. Y también están aquí, ojo, comprimir y correo electrónico, ¿vale? O sea, al final, bueno, pues tenemos que tener en mente esto. Y también hay aquí opciones para dar o restringir acceso, ¿vale? Y cuestiones sobre seguridad, ¿vale? Restringir el acceso a los archivos o al ámbito de la carpeta, ¿vale? De la carpeta de prueba en este caso que tenemos en este disco duro, ¿de acuerdo? Bien, seguimos con la 3 que dice: ¿qué deberemos escribir en la barra de direcciones para acceder a la carpeta ofimática que está dentro de la carpeta Simplifica tus opos del disco C? Bien, lo primero es, obviamente, poner un poco en pie lo que nos están pidiendo, ¿vale? Escribir en la barra de direcciones, estamos aquí, ¿vale? Esto es un texto, es decir, aquí podemos escribir, ¿vale? Podemos escribir h2 barra tal, ¿no? ¿Qué debemos escribir para llegar a la carpeta ofimática que está dentro de Simplifica tus opos del disco C? Es decir, lo primero es el disco C, luego, ya que ofimática está dentro de Simplifica tus opos, luego es Simplifica tus opos y luego ofimática. Con lo cual es C, Simplifica tus opos, ofimática. Ahora, ¿cómo son las barras? Parece una tontería, pero bueno, es algo que yo entiendo que es una cosa que tenemos que estar familiarizados con ella y tenemos que tener cuidado porque es
es la contraria de la que nos aparece en el teclado en el 7, ¿vale? O sea, que es un poco la que no es tan común a la hora de escribirla, ¿vale? Es esta de aquí. Es esta, ¿vale? C barra así, simplifica tus opos, barra ofimática, ¿vale? Esta es la ruta en lo que deberíamos escribir en la barra de direcciones para acceder a esta carpeta ofimática que está dentro de Simplifica tus opos, dentro del disco C. Bien, seguimos con la 4 que dice: ¿con qué combinación de teclas podemos acceder directamente a la barra de direcciones del explorador de archivos de Windows para poder escribir en ella? Alt-B, Alt-D, Control-D, Alt-F2. Bien, esto es tan sencillo como Alt-D, ¿vale? Con Alt-D podemos ir a escribir precisamente, pues por ejemplo, lo que teníamos antes. C, dos puntos, barra simplifica tus opos, barra ofimática. Es la forma rápida de acceder aquí. O sea, esto es, bueno, relativamente preguntable, ¿vale? O sea, tenemos, porque al fin y al cabo es una forma, es un atajo que agiliza bastante, digamos, el trabajo, ¿no? O sea, que no tengas que estar yendo cada 2x3 aquí a escribir. O más que a escribir, que esto es un poco quizá lo más interesante, es a copiar. Porque tú imagínate que tú tienes una ruta, ¿vale? De un archivo y está, ¿vale? En este caso, esto no tiene mucha pérdida, pero imagínate que está dentro de 15 carpetas. ¿Cómo le explicas a alguien cómo llegar ahí? Si estás en una carpeta compartida, pues te vas aquí, Alt-D, ¿vale? Y pues eso, lo copias, le das Control-C y le puedes pasar la ruta, ¿vale? Eso es un poco... Por eso esto me parece algo, bueno, relevante, ¿vale? A poco que trabajes con este tipo de cuestiones, pues en muchas veces te vas a ver copiando esto para llegar a un determinado lugar. Y en vez de coger el ratón y ir hasta ahí, pues le metes Alt-D y ya le das a Control-C y demás, ¿no? Bien, seguimos con la quinta, que dice: ¿cuál de los siguientes no es uno de los elementos que se muestran por defecto en el panel de navegación del explorador de Windows? Esta pregunta alude a algo que es súper preguntado, que es básicamente el esquema que tenemos aquí, ¿vale? Este esquema, el saber por defecto qué es lo que se nos presenta aquí, es algo... El panel de navegación es una cosa súper preguntada, ¿vale? Y tenemos que tener muy claros cuáles son los elementos que por defecto vienen ahí y qué es lo que hay dentro de cada uno de ellos, ¿vale? Bien, dicho esto, cabría hacer la salvedad de que por defecto no te vas a encontrar ni esto, ni te vas a encontrar esto, ¿vale? Esto es un disco duro mío de trabajo, y esto se refiere a un programa, ¿vale? Esto es a posteriori. Lo que te vas a encontrar por defecto es acceso rápido, OneDrive, este equipo y red. Esto te lo tienes que saber muy, pero que muy de memoria, y saber para qué sirve cada cosa, ¿vale? O sea, saber que en acceso rápido está aquello que ancles y también cuestiones o carpetas y ficheros y archivos que hayas accedido habitualmente y recientemente. Bueno, OneDrive, el sistema de Microsoft de compartir en la nube. En este equipo, bueno, ya lo hemos visto en el tema, las cuestiones que aparecen en este equipo, desde escritorio hasta documentos, imágenes y demás. Y red es la red de equipos que trabajan en red, ¿vale? O sea, pero en este caso yo no tengo nada instalado en red local, con lo cual, pues nada, no me saldría nada, ¿vale? Pero saber que red es uno de los elementos que aparecen por defecto, ya digo, y esto aparece por el trabajo que tengo yo a posteriori, pero no es por defecto. Con lo cual, ¿cuál de estos no es un elemento que se muestran por defecto en el panel de navegación? Red hemos visto que sí, este equipo, y aquí está un poco acceso rápido sí, y Google Drive, ¿vale? También aquí un poco he intentado trampear con una de las cosas típicas con las que trampean, pues que es con el que si Google Drive, que si tal, intentando mezclarte Google Drive con OneDrive,
OneDrive es Microsoft, ¿vale? O sea, eso tenemos que tenerlo clarísimo. Es que lo han preguntado sorprendentemente muchos de estas cosas que tienen. Bien, seguimos con la sexta que dice, mediante qué atajo de teclado se puede crear una carpeta nueva en el explorador de archivos. Control-Shift-N, Control-N, Alt-Control-N, Control-Shift-F. Bien, esto es algo bastante preguntable, es un atajo relativamente útil y relativamente normal, con lo cual tenemos que tenerlo muy claro, que es Control-Shift-N. Por cierto, ya repito algo que ya he dicho alguna vez, yo a veces pongo mayúscula, a veces mayúscula, a veces shift, porque, bueno, en un momento dado te lo puedes encontrar de todas formas, pero al final está claro que estamos hablando de la tecla de mayúsculas, no la de bloque de mayúsculas, sino la que está encima del control de la parte inferior izquierda del teclado, ¿vale? Control-Shift-N nos crea una carpeta, ¿vale? O sea, si nos vamos, por ejemplo, aquí, yo le doy Control-Shift-N, pues nos crea una carpeta y nos permite pues cambiarle, obviamente introducirle un nombre, ¿no? Bien, vamos con la siguiente, con la 7, que dice, al seleccionar un documento de Word en la ventana de archivos del explorador de archivos de Windows, se nos muestra en el lateral derecho de la pantalla un panel con el contenido de la primera página de dicho archivo de Word. ¿Qué opción del panel de vista debemos tener seleccionada para que esto suceda? Panel de vista, teníamos dos opciones extra, ¿vale? Ninguno, ya que por defecto el explorador no muestra ninguna información al seleccionar este tipo de documentos, esto sabemos que no. B, panel de vista previa. C, panel de detalles. Y D, panel de navegación. Bien, vamos a comentarlo sobre el terreno. Panel de navegación, para empezar, es esto de aquí. O sea, así que esto no es que se nos muestra con vista. Lo que nos están preguntando es un panel que aparecería, digamos, en esta parte de aquí y nos mostraría, en caso de que estuviésemos seleccionando este documento de Word, nos mostraría el contenido de la primera parte, no sus propiedades, ¿vale? Que son las diferencias que tenemos entre panel de detalles y vista previa. Sencillamente es vista previa, porque es vista previa la que, lo vamos a ver, vamos aquí, este es el de detalles, este es el de vista previa, que al mismo tiempo es Alt-P. ¿Ves? Y aquí lo que nos hace es que nos muestra el contenido de la primera página. La primera página simplemente en este archivo es un párrafo en el que puse documento de prueba y ya está, ¿vale? Es curioso porque nos deja incluso tocar el contenido y hacer copias y demás. Y si fuese un documento de Excel también nos permitiría hacer copiar, ¿vale? No nos permite modificar, pero sí nos permite directamente hacer copias, ¿vale? Es algo, bueno, interesante. Bien, seguimos con la siguiente, que es la 8, que dice, ¿cuál es el atajo de teclado mediante el cual se abre el explorador de Windows 10? Esto es que sabérselo y punto, ¿vale? Que es tecla de Windows E, ¿vale? Acabo de pulsarlo y nos abre el explorador de archivos. Bien, seguimos con la 9, que dice, dada la siguiente imagen relativa a la barra de direcciones del explorador de archivos de Windows 10, ¿vale? Tenemos aquí esta ruta. Pues ahora es un poco el paso o el camino inverso de lo que teníamos en una pregunta anterior. A es otros. Esto es un poco para poner a prueba que sabemos de qué estamos hablando, ¿vale? Otros es un documento dentro de una carpeta, ya esto fuera. Una de las claves que tenemos que tener aquí presentes es que aquí, en la barra de direcciones, nunca nos van a aparecer otra cosa que no sean carpetas. Carpetas y unidades de almacenamiento, que en el fondo es como si fueran también carpetas, son directorios, ¿vale? Con lo cual no nos va a aparecer nunca un documento. Simplifica tus opos es una carpeta que se encuentra dentro del disco H. Esta es correcta. O sea, esto está aquí. Es decir, Simplifica tus opos está dentro del disco H. Con lo cual, es que esta es imposible que... Esta, digamos, es infalible. C, disco H contiene otros que a su vez contiene la carpeta Simplifica. Para nada. H contiene Simplifica que a su vez contiene otros. Y D únicamente Maxtor es una carpeta siendo Simplifica y otros documentos, nada. ¿Vale? Claramente un poco... También he jugado un poco a la ambigüedad
pero es la B, o sea, la B es que no es correcta. He dejado el otro, simplemente no he dicho nada más, pero esto es correcto. Bien, seguimos con la 10, que dice: ¿cuál de los siguientes elementos no estará presente por defecto en la opción este equipo del explorador de Windows? Esta pregunta tiene su veneno, ¿vale? O sea, porque básicamente lo que pretendo es poner de verdad a prueba que controles muy bien el esquema del panel de navegación, porque, ya digo, tiene, o sea, por esto han preguntado, se han cebado bastante con esto, ¿no? A, documentos; B, OneDrive; C, escritorio; D, objetos 3D. Muchas veces aquí en este tipo de preguntas la trampa está en lo más aparentemente anodino o lo más insospechado. Es decir, objetos 3D a priori suena muy exótico, suena como de decir, bueno, esto de dónde sale, ¿no? Pues esto sí que está. Y la cosa es que OneDrive sí que ya comentamos antes que estaba por defecto, pero no está dentro de este equipo, ¿vale? Eso es un poco la cuestión, ¿vale? O sea, OneDrive está fuera, que es un poco lo que quería quizá pues hurgar un poco en eso, ¿vale? En esa idea de que tenemos que tener muy claro este esquema. ¿Qué queda dentro? O sea, qué cuestiones están aquí, cuáles no y demás, ¿vale? Música, objetos 3D, vídeos, imágenes, escritorio, documentos, descargas, y OneDrive está fuera, ¿vale? Ya digo, hombre, hasta no creo que vayan a ser tan maliciosos de preguntar hasta ese punto, pero bueno, o sí, o sea, es perfectamente posible. En todo caso, ya sabemos que esto es algo que han preguntado mucho y bueno, posiblemente tenemos que adaptarnos, ¿no? Bien, por lo tanto es maliciosamente la B. Seguimos con la 11, que dice: en el explorador de Windows, ¿qué sucederá si arrastramos una carpeta a una nueva ubicación mientras pulsamos la tecla Control? Bien, esto es, ya lo vimos, copiaba, ¿vale? Copiaba la carpeta a esa nueva ubicación. Todo lo demás son líos, ¿de acuerdo? Seguimos. Dice: dada esta imagen del panel de navegación del explorador de archivos de Windows, tenemos esta ruta que, bueno, ya vimos que las rutas se pueden, es decir, esto que nos aparece aquí, si clicamos, ¿vale? O también si pulsamos Alt-D, nos lleva aquí y sencillamente podemos escribir, pero si no, la forma en la que se nos aparece es con estas flechitas, ¿vale? Bien, ¿qué pasa si hacemos clic en la flecha esta de aquí, la que separa escritorio y carpeta? Bien, vamos a verlo. Supongamos que tenemos esto de aquí, ¿vale? Que es este equipo, escritorio, carpeta. Básicamente, lo que tenemos que tener en cuenta con esto es que si nosotros hacemos clic aquí o aquí, en realidad, por un lado tenemos que tener presente que nunca nos van a aparecer archivos, nos van a aparecer siempre carpetas, ¿vale? Es decir, ya sabiendo eso vamos a poder descartar varias de estas opciones, ¿vale? Se abrirá un panel de contenidos de carpetas y archivos, nada. Se desplegará en el propio panel de navegación la lista de carpetas y archivos, fuera. Se desplegará en el propio panel la lista de archivos y carpetas y archivos, tampoco. Y bueno, no así los archivos, es la de: se desplegará en el propio panel de navegación la lista de carpetas, no así de archivos incluidos en el escritorio. Es decir, lo que nos hace aquí es que nos previsualiza, nos saca por aquí abajo, ¿vale? Un pequeño panelito donde tenemos todas las carpetas que hay, además de la propia carpeta, en este caso, ¿vale? Esto es, bueno, esto más fácil quizá que lo veas un poco trasteándolo tú. En este caso, como en escritorio solamente tenemos carpeta, pues solamente nos va a mostrar carpeta, ¿vale? Quizá debería haberle puesto otro nombre, pero se entiende lo que quiero decir, ¿no? Es decir, libro 1 no aparece por ningún lado si le damos aquí, ¿vale? O sea, estamos aquí y si le damos aquí, que es lo que nos está pidiendo la pregunta, pues tenemos que saber que lo que nos está mostrando son los directorios, las carpetas
el resto de rutas por las que podemos seguir navegando dentro de escritorio. En este caso solamente carpeta. Aquí carpeta sí que tiene 2, con lo cual sí que nos muestra 2, que son estas 2 carpetas, ¿de acuerdo? Bien, por eso la 12 es la D. Seguimos con la 13 que dice: ¿qué sucederá en el explorador de archivos de Windows si pulsamos la combinación de teclas Control Z después de haber eliminado una carpeta? Esta no tiene vuelta de hoja, ya lo comentamos en el tema, que no solamente una cuestión exclusiva de los programas de Office, o sea, esto también en el propio explorador de Windows lo encontramos, que es básicamente deshacer la última acción. Y si hemos borrado, si hemos hecho cualquier cosa, hemos copiado, hemos tocado, hemos alterado el contenido de una carpeta, con Control Z sencillamente deshacemos, ¿vale? La A no es. Estamos hablando de que después de haber eliminado, si le damos Control Z, se deshará el paso de eliminar la carpeta, por lo que ésta se restaurará en el escritorio. No. Se deshará, por lo que ésta se restaurará en su ubicación original, ¿vale? O se repetirá la acción con la siguiente carpeta de la lista, que se eliminará también. Para nada, ¿vale? Se deshará por lo que ésta se restaurará en su ubicación original, es la C. Bien, seguimos con la 14 que dice: en el explorador de archivos de Windows, ¿qué tecla o combinación de teclas deberemos pulsar para cerrar una ventana abierta? Bien, esta es uno de los atajos, de las combinaciones de teclas, que es Alt F4, que no solamente es obviamente para el explorador de Windows, sino que es para todo, o sea, es para cerrar ventanas, ¿vale? Tú pulsas Alt F4, no lo voy a hacer porque es que ya digo, borro, cierro cualquier ventana. De hecho, si tú estás en el escritorio, por ejemplo, has cerrado todo y tal, y das Alt F4, lo que te va a dar es la opción de apagar el ordenador, ¿vale? O sea que Alt F4 es cerrar. Bien, seguimos con la 15. Dice: ¿cuál de los accesorios de Windows, ¿vale?, se identifica con este logo? Bien, esto es uno de los accesorios. Tenemos una lista de accesorios típicos típicos y casi nunca usados, aunque este en concreto es súper útil. Y al fin y al cabo, pues hay un epígrafe en el tema que son accesorios, con lo cual, pues bueno, tenemos que estar familiarizados mínimamente con ellos, ¿no? Mapa de caracteres, herramienta de recorte, visor XPS, WordPad. Bueno, esto es la herramienta de recortes, ¿vale? No tiene más. 16. En el explorador de archivos de Windows 10, ¿a qué pestaña deberemos acudir si deseamos acceder al botón de ayuda? Archivo, inicio, compartir, vista. Esta es una pregunta que un poco se asemeja al esquema que teníamos en las primeras, ¿no? De estar simplemente familiarizados con esto. Esto sencillamente es aquí. Ayuda está dentro de archivo, ¿vale? Bueno, que en determinado momento pues puede que no sea considerado archivo una pestaña, sino que sea un botón o un menú aparte, ya que, bueno, no comparte esta forma de presentación, ¿no? Pero bueno, está aquí archivo y ayuda está aquí, ¿vale? Que es lo que tenemos que saber. Bien, seguimos con la siguiente pregunta, la 17, que dice: en el explorador de archivos de Windows, ¿qué sucede cuando, estando ubicados en una carpeta cualquiera, pulsamos la combinación de teclas Control N? Bien, antes vimos Control mayúsculas N o Control Shift N, que creaba una carpeta nueva. Pues Control N sencillamente nos abre otra nueva ventana con el explorador de archivos. La cuestión es, esa nueva ventana se nos muestra el contenido de la carpeta en la que nos encontrábamos, o cuando hacemos esto, se muestra el contenido del directorio raíz de la unidad del disco duro. O sea, sería la nueva ventana. Esto es un poco por rizar el rizo, ¿no? Pero también, si llegas hasta esto, pues se te va a quedar que Control N abre una nueva ventana, que es quizá lo más preguntable, ¿no? La B, lo que es traducido a cristiano, es que si lo que se crea, esa nueva ventana que se crea, está ubicándonos en el directorio raíz, en el punto de partida del disco duro en el cual se encontraba la carpeta en la que estábamos antes,
¿vale? No, sencillamente pues abre una nueva ventana en la misma ubicación en la que estábamos antes, ¿vale? O sea, yo por ejemplo ahora mismo estoy aquí, hemos dicho este equipo, escritorio, carpeta. Si yo doy control N, me crea otra y en el mismo sitio, partiendo del mismo sitio. No se va al disco duro C ni nada de eso, ¿vale? Bien, seguimos con la 18 que dice: ¿cuál de las siguientes herramientas del sistema de Windows optimiza archivos para que el equipo funcione con mayor velocidad y eficiencia? A. Desfragmentar y optimizar unidades. B. Liberador de espacio en disco. Programador de tareas. Iniciador ISCSI. Bien, esto es el desfragmentar y optimizar unidades. Es verdad que la B, en cierto modo, también repercute en eso, pero se adecúa más a lo que es la definición de desfragmentar y optimizar unidades, ¿vale? Que trabaje con mayor velocidad y sobre todo la eficiencia. Bien, seguimos con la 19, que dice: ¿qué sucederá en el explorador de archivos si arrastramos una carpeta o archivo usando el botón secundario del ratón? Bueno, esto ya lo sabíamos, ya lo vimos, perdón, en el tema. Sencillamente, pues si arrastramos nos da una serie de opciones, que son copiar aquí, mover aquí, crear icono de acceso directo o cancelar, ¿no? Nos aparecerá un menú contextual, copiar aquí, mover aquí, crear icono de acceso directo y cancelar. Ya está. Es una cuestión, bueno, relativamente importante porque es algo como muy básico y por lo tanto pues preguntable. Todos los demás son distractores. Y la 20 que dice: ¿qué tecla de función habremos de pulsar en el explorador de archivos de Windows para ubicarnos en el cuadro de búsqueda? Pues esto sencillamente es F3, ¿vale? O sea, vamos aquí y pulsamos F3 y nos vamos a las herramientas de búsqueda, ¿vale? Dentro de esta carpeta. Pues bien, hasta aquí este repaso vía test del tema del explorador de archivo de Windows. Espero, como siempre digo, que te haya resultado útil e instructivo y nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto, chao.